Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo en un estudio más de la palabra del Señor y hoy tenemos un tema que está siempre en la mente de todos y es si hay vida después de la muerte o si la muerte es definitiva. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, que es palabra de Dios, palabra de sabiduría eterna. ¿Qué nos dice sobre la muerte? Si una vez que hayamos dejado este mundo físico, vamos a encontrar vida palpitante delante de Dios o en aquel mundo, en el futuro, en el mañana, en el más allá, como querramos llamarle. Porque esa ha sido una de las grandes preocupaciones del ser humano. Porque en realidad el ser humano no fue hecho para morir. El ser humano tiene en sí un gen de vida eterna y siempre está la preocupación si esa vida eterna la va a encontrar sí o no después de esa puerta que se abre una vez que el cuerpo muere. Y es que no fuimos creados para la muerte, sino fuimos creados para la vida. Como dice en Génesis 1, ¿no? Que dice que cuando Dios creó al ser humano, dice que lo creó a su imagen y semejanza. No es que antropomórficamente nos parezcamos a Dios, sino que es de la misma clase espiritual del mundo al cual Dios pertenece. O sea, si Dios es vida y Dios es un Dios vivo, como vamos a ver, entonces nosotros fuimos creados para la vida. Y ese sentido es el que debemos tener presente. En el Salmo 16:10 hay algo, siempre se dice que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hay ningún pasaje que acierte o que afirme la vida eterna, pero sí hay pasajes donde se nos habla de esa vida. En el Salmo 16:10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo se considera un salmo mesiánico, o sea, es un salmo donde se especifica cómo va a ser el Mesías. Pero aquí está hablando ya de la vida eterna. No dejarás que tu santo vea corrupción. Hay algo muy interesante en esto del lugar donde van los muertos. Hay un lugar al que la Biblia llama el Seol, que es donde van los que mueren. Y muchas veces el Seol se usa también para describir de alguna manera el sepulcro. El lugar donde ya uno le ponen a descansar, digamos, ¿no? Uno se lo entiende. En el Salmo 73:24, porque este verso mesiánico en sí ya nos habla de la resurrección. Y decía el apóstol Pablo que Jesucristo era la primicia, era lo primero que iba a resucitar. Fue el primero que resucitó. Ahí mismo en los Salmos, estamos en el libro de los Salmos en este momento, en el capítulo, o sea, el Salmo 73, el verso 24, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Cuando la Biblia habla de gloria, generalmente se refiere a la presencia de Dios. Dice que nos va a guiar, pero al mismo tiempo dice que nos va a recibir en gloria. O
O sea, que ahí están las perspectivas del Antiguo Testamento que nos está hablando acerca de estar en la presencia de Dios. El Señor nos va a recibir en gloria. Y esa presencia de Dios, de la cual un día salimos, porque dice que Él sopló de nuestro espíritu, o sea, salimos de Dios y vamos a Dios, regresamos a Dios. Por lo tanto, tenemos la perspectiva de que si vamos al Dios vivo es porque hay vida. Y precisamente eso fue lo que enseñó Jesús. En una ocasión estuvieron discutiendo con él y le estaban tentando en forma de burla los saduceos, que negaban. Los saduceos eran una secta judía y negaban la resurrección, negaban la vida después de la muerte. Y Jesús les dice, ustedes ignoran las escrituras. O sea, al ignorar las escrituras no se dan cuenta de la promesa de vida que hay en ella. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, los versos 31 y 32. Mateo 22, 31 y 32. Jesús le responde a esta gente que le estaba cuestionando acerca de la enseñanza de la vida eterna. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Fíjense, lo que les fue dicho, ¿por quién? Por Dios. No fue alguien que hizo una teología, fue lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí se está refiriendo aunque Dios utilizó esa fórmula en varias ocasiones, cuando se le presentó a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Personas que ya habían muerto hacía muchísimos años atrás. Y encontramos entonces que Dios está hablando de ellos en presente. Yo soy. Él no dijo, bueno, yo era el Dios de Abraham. No, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús está demostrándole. Los saduceos eran muy ajustados a la palabra y él les dijo, ustedes ignoran las escrituras, están ignorando lo que ustedes dicen que respetan y de lo cual son expertos. Ustedes lo están ignorando, porque Dios se presentó como un Dios en presente de Abraham, o sea, de los patriarcas específicamente. ¿Por qué? Porque Él es el ser de la vida. Dios es el ser de la vida. Y la vida siempre está en presente. Es el Dios que siempre está influyendo. Si no hubiera Dios, la vida hubiera desaparecido. Porque Él es el dador de la vida. Por lo tanto, Jesús les está diciendo, por supuesto que hay vida después de la muerte. Que alguien me diga, no, la vida no es diferente. Sí, es diferente, no nos podemos imaginar. No nos podemos imaginar. Y aquí les hago un anuncio. Sigue una segunda sección de este estudio que lo continuaremos la semana próxima, donde vamos a ver de qué manera estamos allá, qué nos dice la Biblia, cómo es la vida cuando morimos, qué va a pasar a partir de ese momento. Pero en estamos viendo que hay pruebas
en la palabra de Dios y que Dios mismo se presentó en presente como el Dios de los patriarcas que habían muerto hacía muchísimos años. Recordemos que cuando él se le presentó a Moisés, Israel llevaba cautivo 400 años en Egipto. Es decir, hacía más de 400 años que había muerto Jacob, Isaac y Abraham. Y él se presenta como el Dios de la vida, porque él es el que da la vida. Él es el núcleo del cual sale toda manifestación de vida. Por lo tanto, encontramos que sí nos habla de la vida. Y Jesús afirma aquí, dice que Dios mismo fue el que dijo que había vida después de la muerte. Ahora, la muerte, y estoy hablando de la muerte física del cuerpo, es ese fenómeno que todos vemos. Todos, de alguna manera, en algún momento hemos sido testigos de ese momento en que ocurre una transformación, un cambio, como quisiéramos llamarle, pero al cual nosotros le llamamos la muerte. Ese fenómeno lo vemos con nuestros ojos, es el fenómeno físico, natural, que nosotros observamos. Pero lo que pasa con la vida, eso se nos oculta a los ojos. Se nos oculta a los ojos, porque la vida se ve su manifestación, pero no se ve como algo tangible, físico, palpable. Entonces, sí vemos esa transición a cual llamamos muerte, observamos cómo ocurre, pero la vida que había ahí no la vemos por ninguna parte. Entonces, muchas veces nos centramos en la parte que observamos, que nuestros ojos, y nos preguntamos, y tenemos signos de interrogación, ¿no? Nos cuestionamos. Y después, ¿habrá o no habrá? Ahora, lo que sí sabemos es, o sea, hay vida. Lo que sí sabemos es que cuando pasamos de muerte a vida, cuando entramos por las puertas, ahí me llama la atención porque hay unos cantos en inglés que le llaman a eso las puertas de perlas, el entrar por las puertas de perlas. Lo que sí sabemos es que los muertos, una vez que se van, no tienen ninguna influencia sobre lo que queda en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo material. No tiene ninguna influencia. Muchas veces pensamos, ¿no? Que los muertos, que uno escucha muchas historias, ¿no? Que si el muerto salió, que si se presentó en forma de esto y aquello. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Porque todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y creemos, tenemos que ir a la Biblia para ver qué nos dice. En el profeta Isaías, el capítulo 8, en Isaías, el capítulo 8, el verso 19, Isaías 8, 19, espero que tenga su Biblia lista adelante para que vaya leyendo junto con nosotros. Isaías 8, 19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es decir, el pueblo de Israel estaba contaminado con las costumbres de aquella época en que iban a consultar a los muertos, y para eso habían adivinos, agoreros. Es decir, hoy en día le llamaríamos, había brujeros, habían espiritistas, exactamente, ¿no? Dice, ¿qué hacen ustedes yendo a consultar a nadie? ¿Por qué no consultan a su Dios? Porque el que sabe de lo que va a pasar mañana no es el que se murió. El que sabe qué va a pasar mañana es Dios. Es el único que sabe qué va a ocurrir.
o que sabe cuál es la mejor decisión en un momento de la vida. Él decía, consulten a su Dios. ¿Cómo van a consultar a los muertos por los vivos? Era una cosa absurda. Deben consultar a Dios, que es el que sabe, que es el que tiene toda la sabiduría y el conocimiento de saber qué va a pasar mañana. Por lo tanto, basado en eso, puede decirnos cuál es la decisión correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que nos aleja de Dios y dejamos a Dios, que al fin y al cabo es el dador de la vida, entonces vamos a encontrar que nos estamos encontrando respuestas negativas o respuestas mentirosas o respuestas engañosas de parte de Allah. Por eso, desde el principio, Dios le dijo al pueblo y les prohibió que se consultara a ninguno que puede invocar a los muertos y a los espíritus o a las fuerzas gravitacionales de los planetas. Dios habló en contra de eso y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, los versos 10 y 11. Deuteronomio 18, versos 10 y 11. Dice, no sea hallado en ti, si está hablando del pueblo, en ti, en el pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios está advirtiendo al pueblo que para mantenerse santo con él no podía haber ninguno de ellos que se dedicara, y ahí pone toda una serie de terminologías. Muchas veces oímos hablar de la magia blanca, que no es igual que la magia negra. No hay mago. Dice, ni mago, ni adivino, ni que tire sortilegio. En la antigüedad se usaba mucho y hoy en día en muchos lugares que tiran los caracoles o que matan un animal y ven cómo son las entrañas. Y aquí dice que pase a su hijo o a su hija por el fuego. Había una costumbre de los moabitas y edomitas que tenían el dios Moloch. Y Moloch era una estatua de metal hueca, y le comenzaban a poner, para consultarle, le ponían pues leña abajo, qué sé yo, y para que el fuego y comenzaba aquel metal a calentarse hasta que comenzaba ya a cambiar de color. Entonces alguien, el hijo primogénito o la hija primogénita, el primer hijo de alguien, sea niña o niño, se ponía en aquellas manos. Ustedes se pueden imaginar una criatura chiquita colocadas en las manos de metal que estaban cambiando de color ya por el calor tan inmenso que tenía por dentro. Los gritos, imagino que los gritos no duraban mucho. Hoy en día eso suena como a algo horroroso. En aquella época había esa costumbre con el dios, con los adoradores del dios Moloch. ¿Por qué? Porque los gritos esos estimulaban al dios Moloch para que le fuera propicio, les diera respuesta de, no sé, de la cosecha o lo que ellos querían preguntarle. Y Dios les está diciendo que no haya ninguno, una advertencia, porque era esto condenable con la muerte. No haya ninguno entre ustedes que dedique su hijo o su hija a pasar por el fuego. Porque Dios es el Dios de la vida. No podemos invocar al Dios de la vida provocando la muerte. Entonces, Dios prohibió todo eso. Y al final,
menciona ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Algo bien practicado en el mundo, bueno, en el mundo entero. Yo iba a decir el mundo hispano, pero no. Es el mundo entero que se ha ido dando. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la vida. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías, el capítulo 10. Jeremías capítulo 10, verso 10. Dice así: mas Jehová es el Dios verdadero, el verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y sigue diciendo: su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. O sea, no se pueden resistir cuando Dios manifiesta su indignación. Dice: Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo. Por lo tanto, a ese Dios vivo es al cual nosotros regresamos. Si hay vida después de la muerte. De la vida final, de ese sentido, de la vida final, nadie se va a sentir decepcionado. Y eso después lo vamos a profundizar en el próximo estudio. Nadie se va a sentir decepcionado de la vida que viene después de la muerte. Dice que allí, ¿por qué yo digo que no se va a sentir decepcionado? Porque la promesa que tenemos es la siguiente: no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá necesidad, e incluso se nos habla de que va a haber un banquete. Esa es la vida que se nos promete después de traspasar las puertas de lo que llamamos muerte. Así que hasta aquí le dejamos. Recuerde, el próximo estudio vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre cómo vamos a estar viviendo una vez que traspasamos las puertas de perlas. Dios les bendiga ricamente. Recuerde darle like, comentarlo, deje su comentario y sobre todo compártalo. Hay muchos que están viviendo hoy en día con temor, con angustia, porque no saben que después de la muerte en Cristo hay vida. Dios le bendiga.